Vanessa y Paola, dos jóvenes primas, compartían más que lazos familiares. A sus 19 y 22 años respectivamente, ambas se encontraban enamoradas del mismo hombre, Jorge, el chofer de la familia. La mansión de los Díaz era un escenario de intrigas y secretos, y Jorge estaba en el centro de todo. Vanessa era una mujer de cuerpo lleno de curvas prominente, piel de color blanca besada por el sol, ojos rasgados de color azul con tonos grises y verdes, cabello de salón castaño con reflejos color champagne, largo hasta la cintura, una altura de 160 centímetros y pasión y rebeldía que podía ser la perdición de cualquier hombre. Aunque se encontraba en una encrucijada, podía evitar que su corazón latiera con fuerza cada vez que Jorge la miraba por el espejo retrovisor. ¿Cómo podría resistirse a su encanto? Pero Paola también tenía sus propios deseos. Esta hermosa amazona era una divinidad hecha mujer, de 150 centímetros, con cuerpo de sirena, rasgos un tanto cariocas, ojos de color hazel que te impactaban con la primera mirada, cabellera negra azabache que brillaba prominentemente y una personalidad entre sumisa y dominante, que nunca sabías si te iba a consolar o a controlar. Aunque era más reservada, su amor por Jorge era igual de intenso. Jorge, por su parte, era un hombre alto con una estatura de 185 centímetros, de figura finamente tonificada y trabajada por su pasión que era la calistenia, ojos achinados verde esmeralda, cabello negro ónice, en fin, un hombre capaz de enloquecer a la mujer más difícil. Aunque se debatía entre el deber y la pasión, siempre estaba a la altura de las exigencias de su jefe, el señor Díaz. Su trabajo era conducir a las primas por las calles empedradas de la ciudad, y esto lo hacía mientras su mente se llenaba de pensamientos prohibidos. ¿Cómo podría elegir entre dos mujeres tan diferentes y a la vez tan irresistibles? La mansión Díaz ocultaba secretos oscuros, intrigas familiares, rivalidades y malas acciones que se entrelazaban con los suspiros de amor de las personas que en ella vivían. Jorge, por su parte, se encontraba atrapado en una telaraña de emociones, y su corazón se debatía entre el deber y la pasión. Las noches se convertían en cómplices silenciosas de un triángulo amoroso que se tejía en la penumbra de la cochera. Vanessa y Paola, dos almas enredadas en un deseo prohibido, se cruzaban en pasillos oscuros, sus miradas cargadas de pasión y anhelo. Jorge, atrapado entre ellas, no podía resistirse a la atracción magnética que los unía. Era un juego peligroso, una danza de secretos y promesas rotas. Los besos robados eran como llamas que consumían todo a su paso, y las caricias prohibidas dejaban huellas imborrables en la piel. Las noches se volvían un torbellino de emociones, donde el deseo se mezclaba con el miedo a ser descubiertos. La cochera se convertía en su santuario, un lugar donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Allí, entre sombras y suspiros, se entregaban al frenesí del amor clandestino. Las manos de Vanessa exploraban cada centímetro de la piel de Paola, mientras Jorge observaba, incapaz de apartar la mirada. Los susurros de estos amantes condenados se confundían con el eco de los motores apagados, y los cuerpos se enlazaban en una danza sin fin. Las noches se volvían eternas, y el tiempo se desvanecía entre sábanas revueltas y promesas susurradas al oído. No se podía negar que entre cuatro paredes Jorge era el dueño de los deseos de sus amadas mujeres y que era capaz de llevarlas al cielo y bajarlas al infierno en un solo suspiro. Era increíble la química que se percibía entre los tres, pero la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Los celos y las dudas comenzaron a corroer los cimientos de su triángulo amoroso. Vanessa sabía que Paola también compartía momentos íntimos con Jorge, y la culpa la atormentaba. Paola, a su vez, sentía que algo pasaba porque cuando los tres se encontraban en una habitación, Jorge no podía ocultar sus nervios y esta situación de no saber lo que realmente pasaba, la tenía ansiosa. Un día, en una tormentosa tarde de lluvia, las primas se encontraron cara a cara en la cochera. Sus ojos se encontraron, y el silencio lo decía todo. Jorge, atrapado entre dos amores, confesó su dilema. Las lágrimas de Vanessa y la tristeza en los ojos de Paola eran un reflejo de su propio tormento. ¿Cómo podrían seguir adelante? ¿Podrían compartir a Jorge? Las pasiones ardían, pero también la culpa y el remordimiento. Jorge, atormentado por la culpa y el miedo a perder a ambas, decidió enfrentar la verdad. Con voz temblorosa, les confesó su amor por ambas y la complicada situación en la que se encontraban. Las lágrimas y los reproches no se hicieron esperar, pero Jorge sabía que era necesario liberar la verdad. A partir de ese momento, los tres decidieron seguir jugando con fuego, pues su deseo indetenible les hacía imposible dejar atrás su peligroso triángulo amoroso. Las noches se volvieron más intensas. Vanessa y Paola compartían secretos, suspiros y miradas cómplices. Se prometieron apoyarse mutuamente, sin importar el desenlace. Pero Jorge también tenía sus propios dilemas.
¿Cómo podría elegir entre dos mujeres que lo habían conquistado de maneras tan distintas? Vanessa y Paola, agotadas de compartir a Jorge, finalmente confrontaron la situación. En una noche tensa, reunieron al trío en un rincón apartado de la cochera. Con lágrimas en los ojos, exigieron que Jorge tomara una decisión, con quién se quedaría. El aire estaba cargado de emociones mientras Jorge, atrapado entre dos amores, enfrentaba la encrucijada. Las lágrimas fluyeron, los corazones se rompieron. Paola, con voz temblorosa, dijo: Jorge, no quiero perderte, pero no puedo compartirte. Vanessa sintió. Entiendo, Paola. No quiero lastimarte. Jorge, atrapado entre dos amores y sintiendo la presión de la decisión inminente, se encontraba en un dilema emocional. Sus ojos oscilaban entre Vanessa y Paola, buscando respuestas en sus miradas. Finalmente, con voz temblorosa, confesó que no podía elegir. Las lágrimas brotaron en los rostros de las dos mujeres, y el triángulo amoroso se desmoronó en un mar de emociones. Jorge, desgarrado por la culpa y la tristeza, sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con la mirada triste, Jorge se despidió de ambas. Quizás nunca encuentre la respuesta correcta, murmuró. Las primas se abrazaron, compartiendo su dolor y su amor no correspondido. La mansión Díaz se llenó de silencio, y el chofer partió en busca de su propio destino. El amor, la intriga y las malas acciones seguían dando lugar a una historia inolvidable en la mansión de la familia Díaz. Vanessa y Paola, aunque separadas por el corazón, compartieron un vínculo eterno. Y Jorge, el hombre atrapado entre dos mundos, siguió conduciendo por las calles empedradas, buscando respuestas en cada espejo retrovisor. Después de la dolorosa despedida en la mansión Díaz, Jorge se encontró en una encrucijada. Su corazón seguía dividido entre Vanessa y Paola, y la soledad lo atormentaba. Decidió alejarse temporalmente, buscando respuestas en los caminos polvorientos que se extendían más allá de la ciudad. Jorge viajó durante semanas, reflexionando sobre su vida y sus sentimientos. En un pequeño pueblo, conoció a una mujer llamada Isabela. Ella tenía una sonrisa cálida y ojos llenos de misterio. Jorge se sintió atraído por su dulzura y su historia de superación. Isabela también había amado y perdido. Su esposo había fallecido en un trágico accidente, dejándola sola con su pequeña hija. A pesar del dolor, Isabel había encontrado fuerzas para seguir adelante, trabajando en una modesta tienda de antigüedades. Jorge e Isabela compartieron sus historias, y poco a poco, sus corazones se entrelazaron. La pasión prohibida con Vanessa y la dulzura cautivadora de Paola quedaron atrás. Isabela le ofreció una nueva oportunidad, un amor sincero y sin secretos. La historia de amor tormentosa que había vivido Jorge en la mansión Díaz se desvaneció en la distancia mientras el audaz chofer construía una nueva vida junto a Isabela y su hija. A veces, en las noches estrelladas, miraba al cielo y se preguntaba si Vanessa y Paola habrían encontrado la paz. Pero su corazón ya tenía un nuevo rumbo, y el pasado quedó atrás. Después de la partida de Jorge, Vanessa y Paola se encontraron en un abrazo silencioso. Las lágrimas se mezclaron con los recuerdos y los secretos compartidos. Aunque sus corazones estaban rotos, también sabían que debían seguir adelante. Vanessa decidió viajar al extranjero para estudiar arte. Quería pintar sus emociones y encontrar una nueva pasión que llenara el vacío dejado por Jorge. Paola, por su parte, se sumergió en su trabajo como abogada. La ley se convirtió en su refugio, y su mente se ocupó con casos y estrategias. A veces, en las noches solitarias, Vanessa y Paola se enviaban mensajes. Recordaban a Jorge, pero también se animaban mutuamente. Quizás el tiempo cure nuestras heridas, decía Vanessa. Tal vez en el futuro, encontremos nuevos amores, respondía Paola. Así, este peculiar grupo de amantes de lo prohibido, aprendió que el amor no siempre es una lección lógica. A veces, el destino nos lleva por caminos inesperados, y debemos seguir nuestro corazón, incluso si eso significa dejar atrás intrigas y malas acciones. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas. Tengo 35 años y estuve casado con mi exesposa durante 3 años antes de que rompiera todas sus promesas y me engañara. Mi esposa y yo solíamos ser dos pájaros enamorados, y aún me sorprende tener que compartir mi historia en esta plataforma. La primera vez que conocí a April fue en una elegante cena a la que uno de mis amigos invitó. Él y su esposa habían estado intentando tener un hijo durante 11 años, pero no pudieron.
Así que cuando su esposa finalmente quedó embarazada, nos invitó a sus amigos cercanos a celebrar con ellos. Fue allí donde conocí a April, quien era una amiga cercana de la esposa de mi amigo. Charlamos y nos llevamos bien durante la fiesta. Coincidentemente, cuando llegué a casa esa noche y estaba navegando por mi feed de Facebook, apareció la foto de April en la notificación, personas que quizás conozcas. Lo tomé como una señal del universo y me acerqué a ella. Hablamos y acordamos una cita para conocernos mejor. Eventualmente, nuestra primera cita llevó a más citas y a una relación. Luego nos casamos. April era un alma hermosa y casarme con ella parecía un sueño hecho realidad. Ella era perfecta para mí y era una mujer muy trabajadora, se desempeñaba como mercadóloga y yo trabajaba en una tienda de muebles como carpintero. April era tranquila, pacífica y bastante introvertida, mientras que yo era extrovertido, nos complementábamos mutuamente. Durante los primeros 2 años de nuestro matrimonio, no tuvimos ningún problema que no pudiéramos resolver. Pero esto cambió en el tercer año. El tercer año de nuestro matrimonio se convirtió en una zona de guerra y April dejó de escucharme como solía hacerlo. Hacía lo que quería y no le importaba ni a mí ni a nadie más. Antes de que comenzara nuestra pelea, April y yo nunca levantamos la voz irrespetuosamente el uno al otro. Nos amamos tanto y no pensé que podría sobrevivir sin ella. Y como no estábamos listos para tener hijos aún, April y yo decidimos esperar al menos 2 años antes de tener un hijo, y eso fue exactamente lo que hicimos. Antes de que April quedara embarazada, era el tipo de mujer obsesionada con su cuerpo. Odiaba la grasa abdominal o cualquier cosa que la hiciera ver incómoda con su vestido. Inicialmente, pensé que era normal que las mujeres se preocuparan tanto por su apariencia y su cuerpo, pero no pensé que April continuaría con su obsesión incluso después de dar a luz. Pero estaba muy equivocado. De hecho, su obsesión con su cuerpo empeoró poco después de dar a luz a nuestro hijo. Comenzó a quejarse de su cuerpo y de cuánto había cambiado. Su madre y yo le explicamos que era normal que las mujeres embarazadas ganaran peso extra durante el embarazo y que debería dejar de preocuparse tanto por eso. Cuando comenzaron sus quejas, prácticamente le dijimos de todo a April para que dejara de obsesionarse con recuperar su antiguo cuerpo. Incluso su madre le dijo que le llevó años que su estómago volviera a la normalidad y que las estrías desaparecieran después de tenerla a ella. Lo dijo porque creía que eso haría que April cambiara de opinión y se tratara con más amabilidad a sí misma. Pero April no escuchó. Le dijo a su madre en su cara que el cuerpo de su madre era diferente y que solo porque su madre aceptara caminar con el estómago flácido y las estrías durante años, no significaba que ella hiciera lo mismo. Llegó un punto en el que todos dejamos de hablar del tema y le permitimos hacer lo suyo. Después de discutir conmigo y su madre durante semanas, April comenzó a hacer ejercicios en casa. Se inscribió en una aplicación de fitness, pero sin importar cuánto se ejercitara, nunca estaba satisfecha. Debido a su obsesión, apenas tenía tiempo para cuidar del bebé. Dejaba a su madre con la responsabilidad de cuidar a nuestro hijo y se ejercitaba al menos 6 horas al día, al punto de que su cuerpo entero y los huesos le dolerían, pero no se detendría. No quiero sonar pesimista, pero semanas después de comenzar sus rigurosas sesiones de entrenamiento sin descanso, colapsó, y para mí fue un alivio. Su excesivo ejercicio era motivo de gran preocupación para nosotros. Así que, después de su colapso y de darse cuenta de que se estaba exigiendo demasiado, ella misma decidió detenerse. Cuando dejó de hacerlo, fue un alivio para mí y para su madre. Su madre tuvo que abandonar todo lo que estaba haciendo en casa para venir a vivir con nosotros y cuidar del bebé, ya que sabía que April no estaba en condiciones de hacerlo, por lo que tuvo que quedarse con su nieto. Después de semanas sin que April mencionara nada sobre su cuerpo, estábamos contentos. Yo estaba feliz de que su cuerpo finalmente estuviera descansando lo suficiente y su mente también descansaría. Pero mi felicidad no duró mucho. Mientras cenábamos con su madre una noche, April dijo que tenía algo que contarnos. Inicialmente pensé que diría algo acerca de asumir la responsabilidad total como madre, pero no, se trataba de su cuerpo. Nos dijo que se topó con una página de clases de yoga en Facebook y le encantaría inscribirse en ella. Luego siguió diciendo que sabía que yo no la entendería porque yo no fui quien cargó a nuestro hijo durante 9 meses. Sabía que estaba chantajeándome emocionalmente, así que le dije que se inscribiera durante esa semana. Estuvo callada. Traté de ver las cosas desde su perspectiva y leí sobre la depresión posparto en línea. Pensé que entendía por lo que estaba pasando, así que no quise complicar las cosas para ella. Avancemos unas semanas. April comenzó sus clases de yoga y asistía a ellas con rigurosidad. Poco después de unirse a las clases de yoga, noté que lucía más feliz y que su entusiasmo por las pequeñas cosas de la vida volvía. Antes de unirse a las clases de yoga, siempre tenía cuidado con mis palabras y tenía que pensarlo 2 veces antes de hacerle un cumplido, porque se ofendía rápidamente. Por ejemplo, si se ponía un vestido viejo y le decía que se veía hermosa, decía que la estaba burlando y se molestaba por ello. Lo mismo sucedía con su apariencia y cualquier otra cosa. Si la llamaba hermosa, ella decía algo como, estoy seguro de que querías decir gorda, y arruinaba el momento. Pero después de comenzar sus clases de yoga, era como un adolescente que intentaba explorar el mundo.
La mayoría de las veces incluso venía a mí y me preguntaba cómo se veía en sus bocetos o en lo que llevaba puesto. Se preocupaba más por su apariencia, de una manera más positiva. Sinceramente, estaba impresionado y feliz de que mi esposa estuviera regresando gradualmente. Creía que la influencia de las demás mujeres de su clase de yoga finalmente estaba frotándose en ella y estaba comenzando a ver su cuerpo desde una perspectiva diferente. Mientras todo esto sucedía, su madre seguía con nosotros. Esperábamos que también cambiaran el cuidado de nuestro hijo, pero esta fue un área en la que tuvimos un problema. April dependía de su madre para cuidar a nuestro hijo y prefería dejar la leche materna en biberones y amamantar directamente a nuestro hijo. Y como si eso no fuera suficiente, pasó de asistir a sus clases de yoga una vez al día a hacerlo 2 veces al día. Cuando esto sucedió, le reclamé que las clases de yoga le estaban quitando todo su tiempo y que ya no pasaba tiempo con nosotros, su familia, como solía hacerlo. Pero April no escuchó. Empezó a ponerse a la defensiva y decía cosas como, «¿Estás bromeando si crees que voy a dejar mis clases de yoga solo para pasar tiempo contigo?». Lo más molesto de todo fue que le dieron algunos meses de permiso en el trabajo para cuidar de nuestro hijo, y pasó la mayor parte de ese tiempo haciendo otra cosa. En un abrir y cerrar de ojos, pasamos de la felicidad y una pareja pacífica, eso es lo que solíamos ser conocidos, pero nos convertimos en una pareja que siempre discutía. No había un día en que no discutiéramos. Si no era por sus clases de yoga, era por la casa y cómo dejaba la responsabilidad de limpiar, cocinar y lavar a su pobre mamá, que ya estaba luchando con el cuidado de nuestro bebé. Por mi parte, intentaba equilibrar el trabajo y cuidar a nuestro hijo tanto como podía. Nuestro hijo era un ave nocturna y le encantaba despertarse por la noche. Sabía que tenía que cargarlo por la noche porque mi suegra estaría agotada para entonces. Por su parte, a April no le importaba si nuestro hijo se despertaba por la noche. Se cubría la cabeza con una almohada cuando él comenzaba a llorar, y yo me veía obligado a ir a buscarlo. Ella quería sus 10 horas de sueño. Esto sucedía casi todas las noches y llegué a hartarme. Si le confrontaba sobre el tema de no atender a nuestro hijo por la noche, me decía que ella lo había llevado durante 9 meses, incluso en los días en que no quería hacerlo, así que me tocaba a mí cargarlo. Siempre sonaba estúpido, porque no entendía cómo una madre podía descuidar a su hijo y priorizar su forma física sobre él, como si todo lo que estaba haciendo no fuera suficiente. April empezó a llegar tarde a casa. La primera vez que lo hizo, dijo que sus compañeros de yoga iban a salir y se unió a ellos para divertirse. No me molestaba que saliera con sus amigos, pero me enfadé porque no nos informó que llegarían tarde. La esperamos en la mesa para cenar. Creí que no volvería a suceder, pero eso fue solo el comienzo. Empezó a tener noches tardías y a veces decía que tenía una clase de yoga individual con su profesor. Cuando April mencionó su clase de yoga individual con su profesor por primera vez, no me sentó bien, porque no tenía sentido, ya estaba haciendo 2 clases al día y me preguntaba por qué todavía necesitaba la clase individual. Le dije que tenía que dejar de hacerlo, porque no iba a permitir que descuidara a su familia por motivos egoístas. Tuvimos una fuerte discusión al respecto, lo que la llevó a dormir fuera de casa. Esto nunca había sucedido antes, y durante toda esa noche no pude dormir, porque estaba preocupado por ella. Su madre también estaba preocupada, y llamamos a todos sus amigos, pero ninguno dijo que había ido a su casa. Tampoco me cogía el teléfono, y en el fondo me culpaba por haberle hablado así. Afortunadamente, regresó a la mañana siguiente y fui el primero en disculparme. Nunca habíamos tenido una pelea así, y su madre estaba sorprendida de que hubiera dejado la casa enojada, algo muy inusual en ella. April también se disculpó y admitió que actuó de manera infantil. Nos dijo que no quería molestar a ninguno de sus amigos, así que durmió en un motel, y le creímos. Más tarde esa semana dejó de quedarse fuera hasta tarde y comenzó a pasar más tiempo con nosotros. Pero la semana siguiente volvió a su verdadero yo. No sé por qué, pero tenía este presentimiento de que no durmió sola en el motel esa noche. Traté de deshacerme de esos pensamientos, pero seguían regresando, así que decidí investigar. Sospechaba que estaba viendo a alguien más después de sus clases de yoga, porque estaba constantemente chateando en su teléfono la noche que discutimos, y lo siguiente que dijo fue, necesito un lugar para despejar mi cabeza, y salió de casa. Decidí hacer un poco de investigación y empecé con su teléfono. No quiero sonar gracioso, pero April tenía una relación más estrecha con su teléfono que conmigo. Siempre estaba en su teléfono, e incluso si nos íbamos a la cama juntos, preferiría chatear en el teléfono que para hablar conmigo o abrazarnos como solíamos hacer. Esa noche, cuando revisé su teléfono, no encontré nada que indicara que estuviera en una etapa de conversación con alguien o que estuviera viendo a alguien. Los únicos mensajes que vi fueron sus mensajes del grupo de chat de su clase de yoga, algunos de sus amigos y su profesor de yoga. Ninguno de ellos parecía sospechoso, e incluso revisé el resto de su teléfono en busca de aplicaciones de citas ocultas o eliminadas, pero no encontré nada. Cuando no encontré nada, decidí regresar a su WhatsApp y hacer una búsqueda adicional, pero abrí accidentalmente el mensaje de su profesor de yoga. No pensé mucho en ello hasta que vi el último mensaje que le envió. Le preguntaba sobre la parte de su cuerpo que le estaba causando dolor, y ella respondía que se sentía mejor.
pero que aún necesitaría su toque mágico para sanarse por completo. Ni siquiera tenía muchos mensajes con él, todos sus mensajes anteriores habían desaparecido y me pareció que los eliminó. El último mensaje parecía ser parte de una conversación previa que tuvieron. Leí el mensaje varias veces para asegurarme de entender su respuesta. Lo interpreté de diferentes maneras, pero seguía apuntando a que me mantenía en la oscuridad sobre algo. El resto de la noche pensé en la posibilidad de que estuviera teniendo una aventura con su profesor de yoga, pero rápidamente la descarté. Sin embargo, al día siguiente, cuando vi lo emocionada que estaba por ir a su clase de yoga, el pensamiento regresó, y decidí averiguarlo por mí mismo. Después de su primera sesión de la mañana, regresó a casa como de costumbre, hizo algunas cosas en casa y luego se fue de nuevo por la tarde. Esa noche, fui a su clase de yoga alrededor de 1 hora antes de que terminara y esperé en algún lugar. Eventualmente, su clase terminó y vi salir a todos sus compañeros, pero ella no salió. Esperé unos 30 minutos después de que terminaran, y al no ver ninguna señal de ella ni de su profesor de yoga, mi corazón comenzó a latir rápido. No pensaba en nada, simplemente empezó a latir rápido por sí solo, lo cual era una sensación terrible. Después de esperar otros 15 minutos y no ver ninguna señal de ellos, decidí entrar y ver por mí mismo. Aunque la puerta del salón de yoga estaba cerrada desde adentro, había una ventana por la que pude mirar, y escuché carcajadas fuertes que provenían de mi esposa. Traté de deslizar la ventana ligeramente, y afortunadamente se deslizó. Vi cómo estaba sentada en el regazo de su entrenador, y él tenía las manos sobre ella. Para no ser vista, me escondí detrás de la entrada y la observé apasionadamente besarse con su entrenador de yoga. Lo curioso es que no nos habíamos besado con tanta pasión en meses, apenas me permitía tocarla, porque decía que su cuerpo estaba sanando. Después de unos 3 minutos de observarlos, saqué mi teléfono y los grabé cuidadosamente. Ella parecía tan feliz con él, y eso me dolió. Su beso duró varios minutos, y después ella se quitó la parte de arriba y él empezó como un loco a tocarla y apreciar su cuerpo. En ese momento, no pude seguir mirándolos, así que me di la vuelta y me fui. Regresé a casa y esperé a que ella volviera, lo que hizo 1 hora más tarde. Para confirmar si me había mentido, le pregunté dónde había estado, porque llegó casi 2 horas tarde. Me dijo que había salido con sus compañeros y que incluso había regresado a casa antes que algunos de ellos. Con esto quería decir que algunos de sus compañeros todavía estaban de fiesta. Ni siquiera pude decir nada, solo la miré y me alejé. Pensé en la forma perfecta de enfrentarla y exponerla, y me vino a la mente la humillación pública. Estaba tan herido y desconsolado, incluso mi suegra notó que algo estaba mal al día siguiente de que April fue a su clase de yoga matutina habitual. Unas horas después, decidí hacerle una visita sorpresa. Llevaba un ramo de flores y la grabación. Quería que pareciera una humillación romántica, así que primero le entregué las flores y luego le pedí al profesor de yoga si podía proyectar algo especial para April. Le dije que quería apreciarla y que no la había valorado lo suficiente como su esposo, y él estuvo de acuerdo. Lo genial fue que sus colegas estaban allí y todos estaban emocionados por April. Yo también estaba emocionado, así que reproduje la grabación. Tan pronto como comenzó, todos se quedaron boquiabiertos de shock. En cuanto April lo vio, empezó a gritarme que no era lo que parecía, que era terapia. Sin embargo, se quedó callada cuando el video llegó a la parte en la que se quitó la parte de arriba y su profesor de yoga la besó y tocó su cuerpo. Sus colegas comenzaron a murmurar y cuando les pregunté si parecía terapia para todos ellos, gritaron que no y comenzaron a insultarla. April estaba tan avergonzada que ni siquiera sabía qué decir. Cuando me fui, su profesor de yoga estaba ocupado explicándole a sus estudiantes y me encantó lo enojados que estaban. Cuando llegué a casa, reproduje el mismo video para su madre y ella estaba furiosa. Luego, saqué las cosas de April al porche delantero. Aunque su madre estaba enojada, trató de suplicar en nombre de su hija, pero le dije que tendría que irse si intentaba hablar de April nuevamente. Todo esto sucedió el mes pasado y desde entonces April ha estado rogándome que la perdone. Dice que dejará sus clases de yoga y será una buena madre y esposa para nuestro hijo y para mí. Realmente quiero divorciarme de ella porque no puedo soportar a una mujer que me engañe, pero tengo miedo de criar a nuestro hijo sin una madre. Apenas tiene 5 meses. ¿Qué debo hacer? Estoy tan confundido. Actualización número 1. Hola a todos, gracias por sus comentarios. Hice lo que todos me aconsejaron. Para aquellos que preguntaron si no vi ninguna señal de que April me estaba engañando, la verdad es que no lo hice. Estaba tan ocupado trabajando duro y cuidando de nuestro hogar que no me di cuenta. Además, es inimaginable pensar que una mujer que había dado a luz hace 5 meses me engañaría. Si no fuera por la noche en que salió de la casa y regresó feliz por la mañana, no habría sabido que me estaba engañando. Aún me sorprende que después de todos mis sacrificios por ella, pudiera engañarme de esa manera. La mayoría de ustedes tienen razón, ella no habría decidido cambiar si no lo hubieran atrapado. Seguiría jugando con él y quién sabe si habría traído a casa su embarazo. Alguien aquí comentó que debería hacer una prueba de paternidad a nuestro hijo, y eso hice. Somos compatibles y estoy aliviado de que sea mío.
La semana pasada, April vino nuevamente a mi casa a suplicarme. Se veía miserable y dijo que la estaba atormentando al mantener a su hijo lejos de ella. Es gracioso como de repente recordó que tenía un hijo después de todos esos meses en los que lo descuidó y solo lo alimentó con su pecho durante la primera semana después de su nacimiento. Sin embargo, pudo quitarse la ropa y dejar que su profesor de yoga la tocara y jugara con su cuerpo. Cuando se dio cuenta de que sus súplicas no surtían efecto, intentó que su madre hablara conmigo, pero eso tampoco funcionó. Hablando de su madre, no puedo comenzar a explicar lo solidaria que ha sido después de la última vez que le pregunté si se pondría del lado de April si yo fuera su hijo. Dejó de suplicar y ha estado cuidando a su nieto. Ahora, April está enojada con su madre por tomar mi lado en lugar del suyo, y la última vez que vino, armó un escándalo, dijo que su madre arruinó su matrimonio. Dijo que su madre nunca debería haber venido a ayudar con el bebé porque me lo arrebató. ¡Qué tonta! Después de ese día, desapareció por un tiempo y no me llamó ni se presentó en la casa. Pero después de ser notificada hace 4 días, regresó. Dijo que era malvado divorciarme de ella solo porque me engañó una vez. Incluso mencionó que otras mujeres que conocía habían engañado 2 o 3 veces a sus esposos, pero siempre resolvieron las cosas. No sabía qué decirle, así que la dejé desahogarse hasta que se cansó. Empezó a maltratar a su madre y, cuando se cansó de gritar mi nombre y armar un escándalo, empezó a insultar a su madre con todo tipo de palabras y dijo que su madre y yo estábamos teniendo una aventura y que su madre era desvergonzada por arrebatarme a su esposo. Su madre se sintió muy decepcionada al escuchar eso y, enfadada, enfrentó a su hija. April agredió a su madre y la situación se puso tan mal que los vecinos tuvieron que salir y llamamos a la policía. Nuestra audiencia en el tribunal es la próxima semana y haré otra actualización tan pronto como se finalice nuestro divorcio. Mientras tanto, obtuve una orden de restricción contra April. No importa si su madre está en mi casa o no, ella no tiene derecho a presentarse. Actualización número 2. Hola a todos. Vengo con buenas noticias. April y yo estamos oficialmente divorciados y obtuve la custodia de nuestro hijo. Como algunos de ustedes sugirieron, le pedí a su madre que se fuera y contraté a una niñera. Lo más dulce es que April también pagará la pensión alimenticia y solo verá al bebé los fines de semana. Nuestro caso fue difícil, pero viendo que a ella nunca le importó nuestro bebé, no podía dejar que me lo arrebatara. Después de finalizar el caso de divorcio, no ha dejado de llamarme y me ha estado enviando mensajes en Facebook. Incluso tuve que bloquearla, pero no deja de hacerlo. Sigue abriendo nuevas cuentas y enviando mensajes y solicitudes. En el penúltimo mensaje que envió, dijo que era mi culpa que ella me engañara. Dijo que la trataba como basura y no apreciaba su cuerpo después de haber dado a luz a nuestro hijo. Eso es una gran mentira. Traté de hacerla sentir amada sin importar cómo se viera, pero ella lo interpretaba como un insulto cada vez que intentaba halagarla. Siguió diciendo que su profesor de yoga la hacía sentir amada y cómoda en su propia piel. Sinceramente, fue muy doloroso leer que ella era quien estaba obsesionada con su cuerpo y no yo, pero ella tergiversó sus palabras y me hizo parecer como si la estuviera obligando a hacer esos ejercicios. En el último mensaje que envió, me suplicó y dijo que lamentaba todo lo que hizo y que nunca lo volvería a hacer si le daba otra oportunidad. Ni siquiera me sorprendió que cambiara de ser defensiva a ser sumisa. Me vi obligado a responder a ese mensaje y le dije que nunca podríamos estar juntos de nuevo, ni en sus sueños ni en la realidad. Ahora tiene a su profesor de yoga y pueden hacer toda la terapia que quieran en el mundo. Aún duele que, a pesar de amarla tanto y prometernos hacer vida juntos, me haya engañado por sus propias razones estúpidas y egoístas. De todos modos, preferiría ser un padre soltero para siempre que estar casado con una mujer infiel. Gracias a todos por sus comentarios. No habría hecho esto sin ustedes y gracias a todos ustedes no dejé que mis emociones se apoderaran de mi sentido común. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.